que surge, como surgen todas las cosas, a partir de la amistad, de mi amistad con Nayiber y con la vivencia de Nayiber en Girona, y nos pusimos, pues, Nayiber me invitó a ir a Girona y estando allí surgió la posibilidad y se habló, porque también era un interés de la editorial, de poder vincular o de trabajar determinados aspectos que desde el punto de vista de la práctica jurídica quedaban a veces un poco como en la sombra. ¿Y por qué digo en la sombra? Porque el máster tiene dos grandes momentos. Tiene un aspecto de derecho privado, que es la primera parte a la cual yo haré referencia inicialmente, y luego tiene una parte de procedimiento, de mediación, cumpliendo así esta idea que se tiene del derecho, que por un lado está el derecho sustantivo y por otro lado está el derecho adjetivo que pone en movimiento a ese derecho sustantivo. Lo que pasa es que cuando, y esto es común en todas las universidades, ya sea grado, ya sea licenciatura, que por un lado siempre van las materias sustantivas y por otro lado suelen ir las materias de procesal, de notarial, con dos caminos independientes. Y esta vez hemos pensado que podíamos aprovechar la posibilidad de hacer un máster, que créanme, siempre la idea fue hacerlo online. No tiene nada que ver con la situación que estamos viviendo, porque entendemos que la formación online, y ya hace mucho tiempo que lo sabemos, para determinado sector, como pueden ser los profesionales del derecho, gente que ya tiene formación, gente que trabaja, estudiantes que tienen una dinámica, familia, conciliación, esto es una modalidad que podría ser muy interesante. Por supuesto, este máster tenía varios retos y que aún sigue teniendo, porque se trata de un máster que no está enfocado total y absolutamente en derecho español, porque queríamos tener destinatarios de Latinoamérica, además de destinatarios españoles, estudiantes, y esto genera un reto importante porque se trata de abordar en el máster, tanto en el ámbito del derecho privado como en el derecho probatorio, como en el derecho de procedimiento, aquellas cuestiones que en la práctica jurídica puedan ser comunes a todos los operadores jurídicos, que las necesitan tanto alguien que está en Salvador, que veo a alguien conectado de Salvador, como en México, como en la propia, como puede suceder en España, cuestiones que nos interesan y nos afectan a todos. Lo ha dicho muy bien Abel, a la cual agradezco la paciencia que ha tenido para poder organizar este tipo de actividades. Se trata de mostrar cosas novedosas, cosas que nos interesan, pero desde un punto de vista práctico, porque damos por sentado que los destinatarios de este curso son personas que ya han estudiado las materias más comunes. Sin embargo, habría que crear un espacio, y esa es la idea que se tiene con el máster, de crear un espacio de debate, de poder intercambiar, de que los estudiantes que se anoten en este máster puedan también ofrecernos su visión, su experiencia, y con ello hacer un enriquecimiento de esta formación. La formación de máster es muy interesante porque no llega a ser lo agotador que puede ser un doctorado, lo dicen todas las personas que hemos hecho un doctorado, pero sirve para luego tener competencias profesionales que vamos a necesitar. De ahí que hemos pensado, y aunque he dicho que se diseña en dos grandes caminos, derecho privado y derecho probatorio o litigación internacional, que es un nombre que se lo debemos al área de Girona, que ha sido un gran nombre elegido y bien puesto, porque se va a trabajar desde ese punto de vista también para las personas que hacen litigación o que litigan. También tiene un componente metodológico, que es la última parte que se va a explicar en la intervención de hoy, de manera tal que, porque la metodología jurídica no solo sirve para hacer un trabajo de fin de máster, sirve también para amueblar el pensamiento, para saber, incluso ante las propias demandas y en los propios escritos que hacemos, qué queremos decir, qué necesitamos, qué tenemos que rescatar o qué tenemos que desdeñar. Por eso es que el máster está hecho con tres grandes partes, y finalmente con el trabajo de fin de máster, que es el momento deseado por los estudiantes. Llegado el momento del derecho privado, que es de lo que yo debo hablar, que ya voy a decir que además de esto, que el máster cuenta con profesores y con especialistas de reconocido prestigio, muchos de los cuales han tenido, y eso dice mucho de este máster, que los profesores se hayan conectado a esta webinar
Eso indica que son profesores implicados que yo, desde mi punto de vista, hace muchos años considero que no es tan importante saber tanto como ser implicado con las personas, los estudiantes. Ese sentimiento de atención y de personalización que se puede tener con los estudiantes es lo que hace la diferencia. Seguramente me he quedado antigua, pero yo creo que, y eso se lo agradezco a los profesores nuestros que hoy se han conectado y que están aquí, que podían estar haciendo otra cosa. Dicho esto, yo quería referirme brevemente a lo que vamos a trabajar en Derecho Privado. En Derecho Privado el máster cuenta con presencia de profesores de prestigio, como haya dicho, por ejemplo, tenemos al profesor que se ha conectado, Javier Plaza Penades, que va a trabajar la protección de datos personales, que es un tema de actualidad, de novedad, y que además es el delegado de protección de datos de la Universidad de Valencia. Es decir, que es una persona que tiene amplia experiencia en este tema, y eso es uno de los puntos que vamos a abordar en el máster. También en el máster, en la parte esta más general de Derecho Privado, se va a trabajar la protección de las personas más vulnerables. Lo hemos visto ahora con la pandemia, un sector de personas desprotegidas con una vulnerabilidad como pueden ser los menores, las personas mayores. De esa área se va a ocupar la profesora Francisca Ramón, que también la he visto conectada y a que también agradezco. Va a trabajar esa vulnerabilidad y cuál es la protección que el derecho tiene que darle a esos colectivos. Es un tema que va a trabajar y que se va a trabajar en el máster. Luego el máster, en la parte del ámbito del derecho privado, cuenta también con la presencia de la profesora doctora Gisela Pérez Fuente, que está en México, que va a explicar un tema muy importante que es la constitucionalización del derecho de familia. El derecho de familia no deja de ser siempre esas materias del derecho civil que tiene ese componente tanto público como privado y que será abordado de una manera excepcional y además desde la experiencia también que se tiene en México. También se trabajará en el ámbito del derecho privado las cuestiones de las nuevas perspectivas del derecho contractual, que lo va a explicar la profesora Raquel Guillén, profesora titular de Derecho Civil, que trabajará los principios elementales o los principios básicos del ámbito contractual y cuestiones que ahora estamos viendo en el ámbito del derecho civil y en el ámbito también europeo, que puede ser interesante tanto para las nacionales como para personas de otras latitudes, porque en definitiva hay muchos más intereses que nos unen que nos separan. Luego vendrá un módulo de bioética. Se ha querido también trabajar algunas cuestiones de la genética vinculado con la protección a los datos en derecho de salud y las cuestiones tan interesantes como puede ser, bueno, ahora el coronavirus plantea increíblemente algo en lo cual a lo mejor cuando pensamos en hacer el máster ni siquiera lo pensamos. Si vamos a tener que tener pasaportes genéticos, si vamos a tener que tener identidades que nos digan para poder trabajar o para acceder dentro de un entorno, si estamos enfermos, si estamos contagiados o lo hemos pasado. Es decir, hay muchísimas cosas que ya se veían algunas, por ejemplo, se veía mucho en el ámbito, ya se vio en su momento cuando empezó, cuando ya el terrorismo llegó a un límite que no se podía ni siquiera parar, el control en los aeropuertos, los derechos de la persona frente a esos controles. Hay muchas cosas en el ámbito genético que serán abordados y serán también tratados en este máster. Y finalmente, hay un área de la cual se va a ocupar el profesor Luis Carrillo conjuntamente conmigo, que es el ámbito de las sucesiones. Pero no las sucesiones de quienes heredan el primer llamado, no. No las sucesiones que hemos estudiado en licenciatura, sino si estamos en presencia de nuevas modalidades de testamento, si tenemos que abordar el testamento a través de videoconferencia, si existe un testamento digital, cómo modificar, si vuelven a captar interés los testamentos especiales, los testamentos hológrafos, también algunas cosas del sistema legitimario que en España es férreo, si lo debemos de cambiar, no lo debemos cambiar, y todo esto se va a hacer tanto desde la perspectiva del derecho más interno como la perspectiva del derecho internacional. He visto al profesor Luis también conectado, que también le agradezco, que abordará cuestiones que nos interesan como el certificado sucesorio europeo o la gerencia ya a un nivel que a mí se me escapan cuando intervienen elementos extranjeros. Un poco eso es el ámbito que queremos hacer en el derecho privado.
Por supuesto, siempre desde las tutorías individualizadas para lo que necesiten los estudiantes, para las propias dudas que pueden tener en el ámbito de la comprensión del curso, y un poco esto era lo que yo quería comentar de una manera general antes de darle paso al otro director del máster. Se me olvidó decir que somos 3 directores, hoy estamos conectados 2 oficialmente, pero falta la otra directora que está de Girona, la doctora Susana Oromí. No sé si lo he pronunciado bien, ¿es así? Sí, es correcto. La profesora titular Susana, correcto, que es también, que es profesora de Derecho Penal, que también es profesora. También he visto conectada a la profesora Silvia, pero bueno, como ya va a trabajar más mediación, pues eso ya se lo dejo al profesor Guillermo, al cual le doy la palabra. Muchas gracias, María Elena. Yo creo que me has ahorrado muchas explicaciones, porque muchas de las cosas que diré probablemente no será sino trasplantar las consideraciones que tú has hecho. Yo quería inicialmente, antes de explicar algunas cosas más específicas sobre el módulo, aclarar un par de cosas. La primera es que nos dedicamos, los profesores de esta parte de Derecho Procesal, hemos trabajado juntos mucho tiempo, trabajamos en la actualidad en la Universidad de Girona. Hemos llevado, somos el profesor yo, Guillermo Ormazábal, la profesora Silvia Pereira, la profesora Susana Oromí, y hemos trabajado conjuntamente en muchos proyectos de investigación. El último de ellos es sobre acciones colectivas, sobre litigación masiva, que es precisamente uno de los módulos de los que se va a tratar en este máster. Y por una parte, del equipo que hemos constituido también en la Universidad de Girona un observatorio para la justicia. Formamos parte no solo los profesores de Girona, sino también la profesora María Elena y en general muchos de los que estamos en el máster de la red para el diálogo jurídico entre Europa y América, que la constituimos hace un par de años, y en ese sentido creo que tenemos una experiencia conjunta de trabajo, de intercambiar impresiones, conocimientos científicos, etc. Bien, otra cuestión que acaba de remarcar la profesora Cobas. Nos proponemos que sea un máster bastante personalizado, en el sentido de que entendemos que puede haber participantes que les interesen cuestiones determinadas que no están específicamente en algún punto del programa que hemos previsto más o menos a título genérico para el máster. Por ejemplo, recuerdo que cuando empezaba a anunciarse el máster, un estudiante de Iberoamérica nos contó que estaba muy interesado en conocer cómo funcionaba la competencia judicial en Europa, punto que no está recogido explícitamente en el programa del máster. Pues bien, no hay ningún problema en que si alguien tiene algún interés específico, como el caso de esta posible participante en el máster, que nos lo diga y nosotros, los profesores del máster, nos ocuparíamos de guiar a esta persona, de ofrecerle la ayuda que necesita para profundizar en ese aspecto. Otra cuestión, también antes de entrar a hablar sobre los aspectos del temario, del objeto, del contenido del máster. Vamos a ver. El planteamiento, al menos en esta parte de derecho procesal, es el siguiente. No queremos tratar cuestiones que son clásicas de un programa de licenciatura. No queremos tampoco tratar sobre cuestiones que pertenecen muy al día a día de los abogados o de los prácticos del derecho, porque ya las conocen sobradamente. Qué sé yo, la prueba mediante expertos, la prueba pericial en cada país se hace de una manera determinada, tiene muchas especificidades procedimentales, pero en general los profesionales la conocen. No nos interesa ese sentido. Nos interesa, por así decirlo, que los participantes en el máster tengan, otorgarles una cierta posición de vanguardia, es decir, tratar algunos temas que son de punta, que son de actualidad, que son prácticos, porque no nos centraremos en disquisiciones de carácter teórico, que serían más propios de otro tipo de actividad académica, pero que sí, por así decirlo, permiten, o al menos es lo que queremos, que los participantes en este máster vayan un poco por delante, tengan una cierta posición de vanguardia. Ya lo veremos, en concreto, con los temas en concreto que pretendemos tratar. Vamos a ver, yendo ya al contenido. Por una parte, hay un módulo sobre derecho probatorio. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este módulo sobre derecho probatorio?
nos ha parecido que entrar en cuestiones, como decía antes, de examinar cada uno de los medios de prueba no tenía mucho sentido, porque además en cada país se hace de una manera bien diferente y la práctica ya da los conocimientos que uno necesita en ese aspecto. Nos ha parecido mucho más interesante, por ejemplo, tratar sobre cuestiones de carga de la prueba. La carga de la prueba es una cuestión más de carácter jurídico que a uno puede conducirle en un proceso a ganar un recurso de apelación o de casación. Porque a diferencia, por ejemplo, de la valoración de la prueba, que en muchas ocasiones es una cuestión muy subjetiva, las reglas sobre carga de la prueba es una cuestión más de carácter jurídico que puede dar lugar a impugnaciones en una segunda instancia y en un recurso extraordinario. Y nos ha parecido que es una de las cuestiones más importantes en la práctica y que también en ocasiones no se estudia de una manera profunda en la carrera, pero de las que depende muchas veces el triunfo en un procedimiento judicial. Me estoy refiriendo a cuestiones, por ejemplo, como las denominadas cargas dinámicas de la prueba, es decir, casos en los que no se aplican las reglas ordinarias de carga de la prueba, sino otros criterios de disponibilidad, de cercanía a las fuentes de prueba, de determinados materias, campos o aspectos en los que las normas sobre distribución de la carga de la prueba son muy peculiares. Piensen ustedes en el caso de la responsabilidad civil médica. Allí hay cuestiones interesantísimas sobre distribución de la carga de la prueba. Los casos de multicausalidad, casos de acciones de daños y perjuicios en los que no se sabe exactamente quién es el autor de los daños o en qué proporción ha contribuido a los daños. Los supuestos de la frustración de la prueba de contrario, es decir, aquellos casos en los que alguien ha impedido que otro pudiese presentar sus medios de prueba, etc. En este módulo también nos ocupamos de cuestiones como los medios de obtención de prueba y en concreto la manera de averiguar y de conseguir medios de prueba, que creo que es uno de los problemas más importantes con los que se encuentra un abogado en la práctica jurídica. Es decir, tengo que interponer una demanda, necesito ciertos medios de prueba, no puedo aventurarme a hacerlo sin tener los documentos o sin poder hacer un pronóstico de cómo irán las cosas porque perderé el pleito con la fuerza de la cosa juzgada y me impondrán las costas y, por lo tanto, necesitaría conocer los medios de prueba que voy a utilizar, pero los tiene la otra parte en su disposición, no puedo conseguirlos. Esto, como sabemos, en el derecho de los Estados Unidos hay una institución que se llama el Discovery que permite investigar y conseguir medios de prueba. En los derechos más continentales o de tipo continental, como es el caso de España o en Iberoamérica, esto no sucede y es difícil conseguir estos medios de prueba. Nosotros nos ocupamos de esos medios. ¿Cómo puede conseguirse la prueba? ¿Cómo puede obtenerse? Nos ocupamos también en este módulo sobre los soportes informáticos como medio de prueba. ¿Cómo se introducen en el proceso? ¿Cómo se impugnan? ¿Qué valor probatorio tienen? ¿Qué medios hay para conseguirlos? Etcétera. Dedicamos también un aspecto que yo creo que es de los más importantes, porque son de los más novedosos, a las acciones colectivas, a la tutela colectiva y a la litigación en masa en general. Es uno de los aspectos más novedosos que existen también en nuestros ordenamientos de derecho continental, de derecho civil. En Europa, por ejemplo, está intentando consensuarse un reglamento sobre acciones colectivas. En España empiezan a interponerse acciones colectivas. Existe una gran perplejidad porque los profesionales del derecho no conocen cómo funcionan las cosas. Es una materia que hay muchas dudas de quién está legitimado, de qué mecanismos se tienen para acceder a la tutela colectiva, de qué efectos produce la sentencia, si produce cosa juzgada o no produce la cosa juzgada. En fin, la litigación en masa, los daños en masa, también es una cuestión que cada vez que los abogados vayan conociendo todo este tipo de técnicas, pueden situarse en la vanguardia, porque existe, como decía, un gran desconocimiento sobre todas estas cuestiones y cada vez van a estar más en boga. Y me parece que, por ejemplo, en Iberoamérica, los Estados Unidos, en muchos despachos norteamericanos, ya se ocupan de este tipo de cuestiones porque tienen una experiencia de muchos años atrás de una tradición de acciones colectivas y de litigación en masa que en nuestros países de derecho continental no existe y que se trata de que los abogados también, que pertenecemos a esta tradición del derecho civil, vayamos asumiendo. Queremos dedicarle un módulo también al arbitraje porque es una de las cuestiones más interesantes, yo creo. El otro día leía que el 90% de los contratos internacionales llevan una cláusula arbitral.
Es decir, las diferencias, los litigios que surgen al respecto se resuelven mediante arbitraje. El arbitraje es muy parecido en todos los países, porque casi todos han adoptado la ley modelo de Naciones Unidas y por lo tanto se parece mucho aquí, en Panamá, probablemente en México y en otros países de Europa Latina y en Europa también en general, porque a nivel mundial se ha adoptado mucho esta normativa. Existe un gran desconocimiento, por ejemplo, de un tratado internacional, que es el tratado internacional con más éxito en la historia de la humanidad prácticamente, que es el Convenio de Nueva York sobre ejecución de sentencias extranjeras de 1958, que es esencial también, porque no es suficiente ganar un arbitraje, sino que también es preciso hacer ejecutar la sentencia en otros países. Y en este aspecto, el grupo de investigación al que pertenezco hemos trabajado bastante y hemos publicado también, a raíz del aniversario, del 60 aniversario del Convenio de Nueva York, una serie de publicaciones que tratan precisamente sobre esta cuestión, la ejecución de laudos internacionales. Parece que es una cuestión que afecta mucho al comercio internacional en general y que también, cuando uno empieza a entrar en cuestiones de derecho privado y litigación internacional, es muy importante que domine. En fin, hay otros aspectos también relativos al derecho procesal en el programa, pero creo que con esto ya más o menos he agotado mi tiempo y, por lo tanto, si hay alguna cuestión al respecto, mediante el chat podremos contestarla. Así que doy la palabra al compañero que sigue. Bien, gracias, Guille. Yo voy a hacer un poco más sencillo y que los que me antecedieron, porque me voy a dedicar solamente al módulo de metodología de la investigación jurídica. Es el módulo el cual soy responsable y lo impartiré durante el desarrollo del máster. En este módulo, ¿qué vamos a estudiar? En este módulo, como su nombre lo dice, vamos a estudiar el método y la técnica necesaria que necesitamos como estudiantes del máster para poder desarrollar, elaborar y discutir después el trabajo final de máster. Vamos a conocer qué métodos y técnicas son importantes, cada una de ellas, y de qué más nos va a servir o para qué nos va a servir cada una de ellas. Ya digo, el objetivo final es la elaboración del trabajo final de máster, que es el cierre del máster y el que todos los estudiantes siempre tenemos la ansiedad por hacer, por desarrollar y discutirlo de la mejor manera. O sea, este es el último módulo del máster, pero decirles que, aunque sea el último, estaremos desarrollando alguna que otra actividad desde el primer módulo, como puede ser la designación de los directores de trabajo de fin de máster. Cada estudiante tendrá su correspondiente director de trabajo fin de máster, que se corresponde con el tema y la especialización del profesor, y ya lo conocerán a finales del primer módulo y irán trabajando con ellos a medida que vayamos desarrollando el módulo y se vaya desarrollando el máster, con el objetivo de que no se nos quede todo para el final, sino que vayamos adelantando cada una de las cuestiones metodológicas y de desarrollo del trabajo de fin de máster. Ese es el objetivo fundamental de este módulo. Cualquier duda, estoy a su disposición para lo que haga falta. Muchas gracias.